Bueno, yo soy una persona amigable, conciliadora. Me gusta muchísimo ser un ejemplo para mis hijas. Es algo que para mí es fundamental en mi vida profesional. Y muy amiguero, siempre buscando colaborar. Me encantaba jugar fútbol hasta que me lastimé las rodillas. Jugaba en las Chivas con el Chepo de la Torre, y siempre jugar un deporte de equipo hace que en la vida profesional uno siempre tenga la perspectiva de que las cosas se solucionan no por el distingo o la cualidades de una sola persona, sino por el trabajo en equipo entre varias personas, y sobre todo cuando tienes que atender problemas de la magnitud que enfrentamos en este tiempo tan difícil. ¿Cuál considera que ha sido este valor o estos valores fundamentales que le han permitido ir ahora sí que trazando este camino y que le permiten llegar hasta donde está el día de hoy aquí al frente de la Semarnat? Pues uno muy importante es la honestidad. Ese es algo que es fundamental, y la consistencia a lo largo del tiempo en lo que uno cree. Hay que ser congruente con lo que uno dice, comunica y lo que uno hace. Entonces, para mí ese es un valor fundamental. Y el otro es siempre pensar en que el avance como sociedad implica desarrollar muchos liderazgos, y compartir el liderazgo que uno puede desarrollar y ser otros compartir su liderazgo para uno contribuir en acciones colectivas. Eso es para mí algo fundamental. Ahorita habla de liderazgo y cuando estamos hablando de liderazgo en Mar Adentro es el liderazgo en la juventud. Desde su perspectiva, ahorita bien lo comentaba, ¿no? Es padre, también tiene hijas y constantemente ve el accionar de la juventud que cada vez se hace más presente. ¿Qué considera que es lo más importante o lo más valioso que tiene la juventud? Bueno, un punto que quisiera resaltar antes de decir el valor de la juventud es dejar claro que la situación que vivimos en este momento, los retos que enfrentamos como sociedad en el tema de cambio climático, por ejemplo, no es una responsabilidad que le tenemos que dejar a la juventud. Es algo que esta generación tiene que abordar, tiene que comprometerse, y que la juventud tenga una posibilidad esperanzadora de hacer los cambios que le van a corresponder a ellos. Pero no le podemos transferir eso. Entonces la juventud para mí es la esperanza de lo que vamos a poder hacer en el futuro, siempre y cuando nosotros, los que estamos en esta generación, hagamos lo suficiente para que ellos puedan accionar todo este entusiasmo que tienen. La juventud es entusiasmo, innovación, destrezas nuevas formas de ver el mundo, de relacionarse. Muchas veces la ingenuidad, la posible ingenuidad o la posibilidad de la admiración constante hacen que el compromiso sea mucho más pues fuerte, ¿no?, ante la solución de nuestros problemas. Pero también hay un problema que están enfrentando, que es la desesperanza, la falta de inclusión, sentirse no cuidados por su sociedad, por los gobiernos, etc. Entonces creo que la juventud es frágil, pero al mismo tiempo es muy poderosa. ¿Usted ha recibido o sin duda yo creo que siempre dicen, ¿no? Hay distintas personas que nos van marcando la vida o que surgen y son una inspiración? En su caso, ¿quién ha sido a lo mejor esa persona o esos ejemplos a seguir? Bueno, en mi vida personal, o sea, como persona, ser humano, pues mis padres, ¿no? Fueron un ejemplo en la forma de ver la vida, de abordar de la solidaridad con los otros, etc. En mi vida profesional, pues he tenido varias personas que para mí han sido claves en mi vida profesional y en mi formación. Julia Carabias, que ha sido una líder en materia ambiental en México en los últimos 40 años. Enrique Jardel, que es un profesor, compañero de trabajo. Eduardo Santana, ambos universitarios, personas comprometidas con la sociedad.
Y pues a mis amistades, gente como Rafael González Franco, un excelente amigo y con quien he aprendido mucho los aspectos del trabajo hacia la igualdad y la equidad, y además el trabajo con jóvenes, por ejemplo, para disminuir la violencia entre las relaciones de parejas, o sea, cosas, las nuevas masculinidades, o sea, son gente que me han aportado mucho en mi vida profesional. Y ahora, retomando un poco la labor que hace Mar Adentro, a ver si no ponemos muy complicada la pregunta, pero si tuviera la oportunidad de presenciar un ejercicio de debate, ¿entre qué personas sería y qué debatirían? Si tuviera la oportunidad, bueno, por supuesto que los jóvenes son personas que son fundamentales que les demos la palabra. Nos sorprenderíamos de su capacidad para discernir y debatir las cosas con la sinceridad que se requiere a veces tocar los temas. No les gusta dejar a los elefantes blancos en la sala, a los jóvenes. O sea, quieren tocar los puntos que son los verdaderos problemas que nos aquejan. Los temas para mí que son los más críticos para el planeta son la desigualdad y la pobreza, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y los recursos naturales, que son los elementos que nos están llevando a una crisis sin precedentes. Y pues otro tema, una experiencia muy bonita, muy padre. Una vez mi hija me invitó a dar una plática en el Ciencias, y pues con puros chavos de secundaria y preparatoria, y no saben, la mejor pregunta, la mejor discusión fue con un chavo de segundo de secundaria, que tenía una capacidad de analítica, como decía Justin Gardner, un filósofo de la juventud, hacía las preguntas adecuadas. Entrando en materia justamente ahorita que aborda cuáles son estas problemáticas, Valeria, no sé si quieras ahora sí que pasar al meollo también del eje central de esta entrevista. Claro, pues la publicación va enfocada hacia la Agenda 2030 y justamente pues el cambio climático. Entonces, primero, ¿cuál sería o cuál cree que es la importancia o la relevancia de que existan iniciativas como la Agenda 2030 que implica compromiso entre distintos actores? Bueno, es fundamental. Creo que la Alianza 2030, que es una renovación de los compromisos de los países para resolver problemas que son fundamentales para el bienestar de las sociedades a nivel planetario, y que, como dije hace un momento, el tema de la desigualdad y la pobreza, el cambio climático, la conservación de la base natural que permite el desarrollo de toda la sociedad. Si no, veamos lo que nos sucedió en esta pandemia, un año de un impacto brutal, de una enfermedad zoonótica que viene originaria de la mala relación que hemos establecido como seres humanos y la naturaleza. Y ahí se derivan muchas cosas, los modos de producción, ciudades sustentables, modos de consumo, que no solamente tienen que ver con la responsabilidad ambiental, pero también social. O sea, todos los elementos de la Agenda 2030 pues están relacionadas con la base natural como su sustento, la igualdad entre las personas y cómo atacamos un gran fenómeno que nos está afectando, que es el cambio climático, y las alianzas, que son lo que corona esta posibilidad para ir resolviendo todos los retos que nos hemos asumido como sociedad global para tener un mejor desarrollo en el mundo. Así es, muchas gracias. Actualmente, como ciudadanas y ciudadanos, no conocemos de una manera tan cercana a nuestras instituciones ni cómo están trabajando hacia este tipo de objetivos o en general en nuestro día a día. Entonces, pues, ¿cuáles podrían ser los compromisos o cómo se alinea la agenda de la Semarnat Jalisco con esta Agenda 2030 o con estos objetivos de desarrollo sostenible? Bueno, en varios frentes. La Secretaría tiene una agenda bastante compleja. Tiene por mandato atender toda la política relacionada con los recursos naturales, con excepción del agua, sí, que lo tiene otra secretaría, pero sí en la gestión del territorio
y el agua a fin de cuentas es territorio y recursos naturales, entonces incidimos también en esa agenda que es la del agua, pero todo el tema de manejo y conservación de bosques, áreas naturales protegidas, en materia de recursos naturales, en materia de residuos, que son todas las externalidades que se generan por parte de la economía y la sociedad, residuos sólidos, residuos de los sistemas productivos, de las industrias, el tema de la contaminación del aire por el desarrollo también de las actividades y los modos de uso de la energía, ¿no? Y el uso discriminado de los combustibles fósiles, todo el tema de ordenamiento del territorio, que es un elemento fundamental para los acuerdos de destinos de uso del suelo. Entonces, la Secretaría tiene muchísimas aristas en relación a la Agenda 2030, porque además el tema ambiental la Agenda Ambiental y Desarrollo Territorial es una agenda transversal que pasa por muchas interacciones de otras secretarías. Entonces, tenemos una pertinencia muy importante en esta agenda y sobre todo tenemos el mandato de la conducción de la política climática del Estado. Ya nos queda mucho más claro cómo a nivel macro pues la Secretaría puede hacer todo este tipo de cosas, pero ahora refiriéndonos tal vez a qué podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos para combatir o para preservar el medio ambiente, es decir, también contribuir en el cumplimiento de estos objetivos. Yo creo que la juventud, toda la sociedad puede hacerlo, pero la juventud está posicionada en un nuevo reto que le está llevando a reflexiones muy importantes. Y algo que no hemos aprovechado al máximo para hacer los grandes cambios es el poder del consumo. O sea, el consumo y las decisiones de qué consumir son lo que pueden llevar cambios fundamentales en los modos de producir. Yo recuerdo una experiencia con una joven alemana que cuando yo era director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán fue a prácticas profesionales, una chava que acaba de salir de la preparatoria, y nosotros teníamos un programa para detener la contaminación de un río que pasaba por la reserva, y esa contaminación estaba provocada por una industria azucarera y teníamos muchas dificultades para resolverlo, y entonces ella no entendía cómo era posible que esa industria estuviera contaminando. No, pues es que la ley, el cumplimiento de la ley dice, pero pues lo único que se tiene que poner de acuerdo es no comprarle azúcar. Eso es una palabra muy poderosa. Si nosotros decidimos mejor lo que consumimos y somos como juventud y nuevas generaciones exigentes en ese punto, la forma de relacionarnos con la naturaleza y la forma de producir los bienes va a cambiar radicalmente. Y aquí pues también hay otra serie de acciones que se pueden hacer en el Inter, ¿no? Cuando uno decide tener un auto, uno es responsable porque genera emisiones, son responsabilidades individuales. Y un auto tiene que estar en muy buen estado para que nunca pase las normas que establece la ley de las emisiones que genera, porque la acumulación de tantos autos y además que no estén cumpliendo, regulados, pues van a generar problemas de contaminación atmosférica. Entonces es una acción individual que es fundamental, responsabilizarse por el uso de un automóvil. Los residuos sólidos, en realidad no necesitamos tirar 1 kilo por día por persona. Yo en casa somos 2 personas ahora, mi esposa y yo, y en lugar de tirar 1 kilo por día cada uno, tiramos 2 kilos y medio por semana. Okay. ¿Y eso cómo se logra? Pues utilizando la materia orgánica para hacer composta, separando todo lo valorizable y llevarlo a políticas que se han hecho por parte de los gobiernos locales, como los puntos limpios, ¿no? Y ahí depositar el material reciclado o llevarlo a un centro de acopio según el caso, ¿no? Y tratar de buscar consumir lo menos posible de material que no es reciclable. Y entonces, por eso vamos disminuyendo. Si todos los ciudadanos hiciéramos eso, habría solamente el 25% de los residuos sólidos que se van a un lugar que se entierra, y esos residuos no serían tan contaminantes como los que son ahora. Creo que justamente hay creo que también desconocimiento, pero que genera apatía, es este tipo de medidas como
¿qué tanto funciona, no? Yo separo la basura, pero aún así en el camión la revuelven, ¿no? ¿Qué tanto sirve utilizar la bicicleta en lugar del automóvil? Entonces, así esas personas que todavía no conocen, ¿qué tanto funciona o qué no? Pues mira, tenemos dos opciones. O le pasamos toda la responsabilidad al gobierno o asumimos como ciudadanos la propia. El gobierno tiene que hacer políticas que permitan que los ciudadanos hagan estos cambios de comportamiento. Es decir, si no tienes un lugar donde llevar el reciclado, pues no encuentras qué hacer con él. Entonces, eso es un problema. El gobierno tiene que hacer ese tipo de infraestructuras, facilidades para que los ciudadanos podamos participar. Pero la acción de separar, es decir, yo no necesito sacar basura separada, o sea, para que se la lleve alguien. O sea, yo saco lo que es basura que se lleve el camión porque sé que no hay una colecta diferenciada. Si hubiera una colecta diferenciada, pues podría llevar todo y así se lleva a los lugares. Pero no me cuesta nada irlo el fin de semana y llevar el reciclado al punto limpio, y cada semana, yo nada más saco una bolsa a la semana. Esa bolsa que saca a la semana es solamente cosas que no puedo ni valorizar, ni reciclar, ni nada. Son verdaderamente residuos que se tienen que ir a un tratamiento, a un sitio de disposición. Entonces creo que los ciudadanos podemos hacer muchas cosas, y sobre todo exigirle a los gobernantes, o sea, exigirnos al gobierno que hagamos y tomemos las medidas necesarias para que se pueda hacer el cambio. Muy bien, pues justamente antes mencionaba cuál es la importancia de los jóvenes, y dentro de Mar Adentro pues tenemos mucho liderazgo juvenil, tanto dentro de los programas de los debates, pero también en nuestra participación internacional, como recientemente en el Foro de la Juventud de 2021. Así que respecto a estos liderazgos o personas que dicen yo ya me pongo la camiseta y quiero hacer algo por el clima, ¿qué mensaje podría darles? Bueno, uno es que nos quede claro que lo tenemos que hacer colaborativamente. Es decir, ningún joven ni ningún adulto mayor, ya en cierta edad como la mía, podemos hacer transformaciones si queremos hacerlas solos. Lo tenemos que hacer en una acción colectiva. Y la acción colectiva implica que compartimos el liderazgo de cada uno de nosotros para poder construir un liderazgo de fuerza, o sea, un liderazgo que realmente es transformador. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a hacer todas las personas, ¿no? Trabajar colaborativamente, ser solidarios con otras personas, subsidiarios, es decir, hay jóvenes que no tienen la oportunidad por su condición socioeconómica. Algo que me encanta de Mar Adentro es que trabajan con jóvenes de diferentes estratos sociales, pero tenemos que fortalecer eso, poder llevar a otros jóvenes con otras visiones de la vida, a poder también hacerse de las herramientas para poder participar de una manera efectiva en estos liderazgos juveniles, que son lo que van a poder ayudarnos a transformar. Pero sobre todo en ese liderazgo, aumentar la exigencia. O sea, ser muy, muy exigentes, cada vez más exigentes con los adultos, con las personas mayores, los que tienen responsabilidades en este momento, con las empresas, no nada más con el gobierno, con los empresarios, con el gobierno, para que nos comprometamos de veras a hacer los cambios que ustedes necesitan para tener una oportunidad de vida, como se dice, digna, ¿no? Porque la cosa va muy mal. Muchas gracias, secretario. Pues bueno, ya para finalizar, una pregunta también que nos lleva a la reflexión. Para usted, ¿qué es más peligroso, la ignorancia o la indiferencia? Híjoles, ambas son terribles, pero la indiferencia mata. O sea, la indiferencia hace que nos olvidemos de que somos una sociedad, que somos una colectividad. La ignorancia se resuelve con la educación, con el trabajo, con la información, con las ganas de conocer. Pero la indiferencia y la apatía y el desentendimiento lo único que llevan es al individualismo y a la falta de oportunidades. Finalmente, ¿cuál es ese mensaje que deja la comunidad de Mar Adentro? Si bien la gran mayoría la conforman líderes juveniles, alumnos de preparatoria, de universidad, también hay docentes, también hay padres de familia, también hay profesionistas. ¿Cuál es ese mensaje que nos deja a todos nosotros? ¿Cuál es esa invitación a la comunidad de Mar Adentro? Yo creo que cuando hablo de colaboración y liderazgos, también pues pasa por aquellos que tenemos responsabilidades en este momento.
y que el trabajo que se puede hacer colaborativo con los jóvenes les va a ayudar muchísimo también en fortalecerse. Es decir, no solamente es ellos actuando solos, sino también con toda su base de soporte, que son la familia, los amigos, los profesores, las personas que tienen responsabilidades en el sector empresarial o en el gobierno. Entonces creo que la tarea no nada más es segregar a los jóvenes para que actúen por ellos solos, sino que es un trabajo de acompañamiento que además es enriquecedor para ambas partes. O sea, si hay algo que a mí me permite tener siempre el entusiasmo que siempre me gusta tener en mi trabajo, es que prácticamente la mayor parte de mis colaboradores en mi historia profesional, bueno, desde que ya tengo cierta edad, son principalmente jóvenes que están empujando hacia nuevas cosas, a tomar decisiones que son a veces arriesgadas, pero que son las que necesitamos para poder cambiar la realidad. Entonces, esta interacción de juventud y personas que ya hemos pasado por ese ímpetu, nos deja mucho a las personas mayores y les deja también mucho aprendizaje y compartirles experiencias a los jóvenes.